Amado Dios, estamos en tu presencia esta noche, dándote gracias por esta bendición y este privilegio de estar nuevamente juntos a través de este medio. Queremos pedirte, oh Señor, que tú te glorifiques mientras estamos aprendiendo acerca de tu palabra, confirmando la doctrina, oh Señor, confirmando tu revelación en nuestra mente y en nuestros corazones. Ruego, mi Dios, que podamos ser instruidos por tu Santo Espíritu, que me des a mí la capacidad de transmitir estas verdades y el interés, oh Señor, en el corazón de cada hermano y cada hermana que se ha conectado hoy, oh Señor, para seguir creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Rogamos por aquellos que están sin esperanza, para que tú, oh Señor, con el poder del Evangelio, puedas alcanzarlos, puedas transformarlos, que ellos puedan venir al conocimiento, oh Señor, del Señor Cristo, para ser salvados, oh Dios. Te alabamos, oh Dios, por la forma en que nos has guardado hasta hoy, por tus bendiciones derramadas y por tu cuidado, oh Señor, para con tu pueblo, aún en medio de nuestras pruebas, en nuestros valles, como aprendíamos el domingo, oh Señor, tú siempre estás con nosotros y te bendecimos por eso, oh Señor. Oramos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Como les decía, el domingo les di una guía de preguntas digitales, de las cuales solamente pudimos abarcar las primeras 10. Y estuvimos, ahora vamos a ir a la siguiente parte, la siguiente sección. La pregunta número 11 decía: Dios tiene dominio absoluto sobre nosotros y Él no quiere que le adoremos a través de imágenes ni de invenciones humanas. Y según el Salmo 95, versículos 2 al 6, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? Dice así la palabra del Señor: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y la pregunta dice: ¿cómo debemos acercarnos a Dios a la luz de este salmo? Y podemos ver aquí estos verbos que indican las acciones que nosotros debemos tomar. En el versículo 2 dice que debemos llegar ante la presencia de Dios con alabanza. También dice que debemos aclamarlo con cánticos. Luego el versículo 6 dice que debemos venir a adorarle y postrarnos, arrodillarnos delante de Jehová, que es nuestro Hacedor. ¿Se acuerdan que estamos aprendiendo acerca del principio regulador de la adoración? Y por ejemplo, este salmo, juntamente con otras escrituras, nos dice cómo debemos nosotros adorar a este Dios que se ha revelado. También podríamos leer incluso el versículo 1 que dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y ahí tenemos claramente estas instrucciones de cómo debemos venir y acercarnos delante del Señor. Habla de alegría, habla de cánticos, habla de alabanza, habla de humillación también en el versículo 6, porque habla de postrarse, habla de arrodillarse. Y entonces vemos cómo son estas actividades que nosotros podemos hacer en nuestra adoración, porque son las que Dios ha prescrito. De ahí pasamos entonces a la siguiente pregunta, que nos habla acerca de cuál es la causa y el origen del universo. Recuerda que hablamos de 3 razones anexas al segundo mandamiento. La primera razón tenía que ver con la soberanía de Dios. La segunda razón tiene que ver con que Él es nuestro hacedor y tiene derechos de propiedad. Y la tercera tiene que ver con su celo por su adoración santa. Y específicamente esta pregunta, en cuanto al origen y la causa del universo, entonces empieza a hablar de la segunda razón, la razón que tiene que ver con que Él es nuestro creador y tiene los derechos de propiedad sobre nosotros. Entonces, dice: ¿cuál es el origen y la causa del universo? Y la respuesta está anclada en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y haciendo una lista entonces acerca de estos eventos creativos, en primer lugar, el origen y la causa del universo es Dios. ¿Por qué?
porque Él creó los cielos y también creó la tierra. ¿Cuándo? En el principio. También Él intervino y ordenó todas las cosas mediante su divino poder. Observe que en el versículo 2 empieza diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios interviene entonces y mediante su divino poder de ese caos, Él origina el cosmos. Y la palabra cosmos es orden. Y entonces vemos en primer lugar, Él crea los cielos y la tierra. Luego interviene dándole orden a todas las cosas. Y la tierra y todo lo que vemos entonces a nuestro alrededor no son fruto del azar, ni de un accidente cósmico, ni de causas misteriosas que no pueden explicarse. La tierra y todo lo que en ella hay son la obra de Dios. Lamentablemente hay una parte de la ciencia, del mundo científico, que habla de que las cosas que hoy vemos, que nosotros llamamos creación, ellos no van a llamarlo creación, porque no enseñan que Dios interviene en estas cosas, sino que lo van a llamar simplemente el universo, y nos hablan de causas, que el universo surgió, por causas de azar, por accidentes cósmicos, causas misteriosas hace millones de años que no podemos explicar. Pero claramente la Biblia nos dice que es Dios el que interviene en el principio para crear los cielos y la tierra que ahora vemos. Continuamos trabajando en esa idea. La siguiente pregunta dice, ¿qué ha puesto Dios sobre los cielos? Y tenemos esta base bíblica. Primero, el Salmo capítulo 8, el versículo 1, que dice así, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. También el Salmo 19, versículos 1 al 6, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Qué ha puesto Dios sobre los cielos? A la luz de estas dos escrituras vemos que Dios ha puesto sobre los cielos su gloria. Luego se nos dice que de acuerdo al Salmo 24, versículos 1 y 2, de quién es la tierra y todo cuanto en ella hay y por qué. Y dice el Salmo 24, versículos 1 y 2, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y este versículo 1 responde la primera parte de la pregunta. ¿De quién es la tierra y todo cuanto hay en ella? De Jehová. Y luego pregunta, ¿por qué? Y el versículo 2 responde, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Esa es la razón por la cual la tierra y todo lo que en ella hay le pertenecen al Señor, porque fue Él el que la fundó, porque fue Él el que la afirmó. Luego nos remiten al Salmo 50, la siguiente pregunta. Salmo 50, versículos 10 al 11. Y dice, ¿de quién es la fauna del mundo? Dice así, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Este es el Señor hablando. Dice, mía es. Y dice, me pertenece. Esos son posesivos. ¿De quién es la fauna del mundo? Pues la fauna del mundo, y cuando hablo de fauna estoy hablando de animales, la fauna del mundo le pertenece a Dios. Y vamos a la siguiente pregunta, nos vuelve a remitir al Salmo 19 y nos dice, ¿para qué existe la creación? El Salmo 19, el versículo 1, vuelve a decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Para qué existe la creación? La creación existe para la gloria de Dios. Ese es su propósito. Ella existe para la gloria de Dios, para dar a conocer su gloria.
Antes vimos, Él puso allí su gloria. Y ahora nosotros, y a lo largo de toda la historia del mundo, podemos ver su gloria impresa en los cielos. Y luego tenemos la siguiente pregunta que nos lleva al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 40, el versículo 26. Isaías 40, 26. Y la pregunta es, ¿qué nos muestra la creación de Dios? Y dice así Isaías 40, 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es, y llamo su atención a esta frase, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Qué nos muestra la creación de Dios? Nos muestra la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Vea lo que dice en la Nueva Versión Internacional. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Y eso precisamente es lo que nos está mostrando la creación de Dios. El poder y la fuerza de Dios. Y seguimos. Ahora nos remite al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículos 19 y 20. Pregunta, ¿qué nos muestra la creación de Dios? Otra vez. En primer lugar dijimos, nos muestra su poder. Ahora ve lo que dice Proverbios 3, 19 y 20. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Observa aquí estas palabras claves, la palabra sabiduría, la palabra inteligencia, la palabra ciencia. ¿Qué nos muestra la creación de Dios? Precisamente eso. Nos muestra su sabiduría, su inteligencia, su ciencia. Por lo tanto, esta creación que muestra la gloria y el poder de Dios, también nos muestra su sabiduría. Y luego tenemos este texto de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 45. Y vuelve a preguntar, ¿qué nos muestra la creación de Dios? Vaya haciendo esa lista mental. Ya dijimos, nos muestra su gloria, nos muestra su poder, nos muestra su sabiduría. Ahora vamos a Mateo 5:45. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Veamos las actividades de Dios en este versículo. En primer lugar dice que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y en segundo lugar dice, hace llover sobre justos e injustos. Y aquí vemos un acto de bondad. Por lo tanto, la siguiente palabra clave aquí es la palabra bondad. ¿Qué es lo que nos muestra la creación de Dios? Nos muestra su bondad. Otra vez, ya tenemos 4 características. La creación nos muestra la gloria de Dios. La creación nos muestra el poder de Dios. La creación nos muestra la sabiduría de Dios. Y la creación nos muestra la bondad de Dios. Y luego se nos remite a Romanos capítulo 1, la siguiente pregunta, en el versículo 20. Y pregunta, ¿qué podemos concluir al ver el mundo y todo lo que en él hay? Y Romanos 1:20 declara, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y fundamentalmente podemos concluir al ver el mundo y todo lo que en él hay, que existe un Dios que ha intervenido en esta creación. El mundo en el cual nosotros vivimos es un gran escenario. ¿Y qué es lo que se nos está mostrando en ese gran escenario? Las cosas invisibles de Dios. Nosotros hablamos de la doctrina de la invisibilidad de Dios. El Dios invisible se hace visible a través de las obras de su creación. El poder de ese Dios, la divinidad de ese Dios, se pueden ver claramente a través de las obras de su creación. Y entonces cuando nosotros vemos toda la creación de Dios que nos incluye a nosotros mismos,
podemos concluir que Dios es real, que Dios existe. Luego ahí mismo en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, se nos dice que leamos versículos 18 al 23 bajo esta pregunta. ¿Cómo responden los hombres impíos ante la revelación de Dios? Ya dijimos que la creación nos muestra la existencia de Dios. Ya vimos que ahí vemos su gloria, vemos su poder, vemos su sabiduría, vemos su bondad. Ahora la pregunta es, ¿y cómo reaccionan los hombres impíos ante esa revelación de Dios? Vamos a leer versículo 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo responden los hombres impíos ante la revelación de Dios? Versículo 18, obstruyendo la verdad con su maldad. Esa es la primera respuesta de ellos a la revelación de Dios. La revelación de Dios es la revelación llena de gracia y llena de verdad, como en la persona de Jesucristo. Dice, vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ellos obstruyen esa verdad que está siendo revelada por medio de la creación. Lo hacen a través de su maldad, obstruyendo la verdad por medio de su maldad. Versículos 19 y 20. Otra forma en la que ellos reaccionan a la revelación de Dios es ignorando esa revelación. Observe cómo en el versículo 19 dice que Dios hizo evidente o se hizo evidente a sí mismo que aquello que es invisible fue hecho visible a través de las obras de su creación y ellos quedan sin excusa, pero ellos ignoran voluntariamente la revelación de Dios. Dicen, Dios no existe, mirando las obras de su creación. No hay Dios y todos los días el sol sale, como dice el Salmo 19, y hace su recorrido, sale por el este, se oculta por el oeste, ilumina, calienta y energiza toda la tierra y ellos ven esto cada día, este testimonio de Dios, su poder, su gloria, su sabiduría, su bondad, y dicen, no hay Dios, ignorando esa revelación. Versículo 21, otra de sus reacciones a la revelación de Dios es rehusar glorificar a Dios y agradecerle. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni tampoco le dieron gracias. Esa es la tercera respuesta de ellos a la revelación de Dios. No le glorifican, no le adoran, no le rinden culto, no le dan gracias. Y el versículo 23 vemos la cuarta reacción de ellos frente a la revelación de Dios. Deciden cambiar la gloria de Dios por imágenes hechas por ellos mismos. La gloria de ese Dios por imágenes de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa es la manera en que los hombres impíos reaccionan ante la revelación de Dios. ¿Y por qué reaccionan así? Fundamentalmente tenemos que decir que es a causa del pecado que gobierna el corazón de estos hombres, lo que los lleva a ellos a negar la existencia de Dios o la posibilidad de conocer a Dios, porque no solamente tenemos personas que se confiesan ateos, que son los que dirían Dios no existe, sino también tenemos personas que se confiesan agnósticos, que son los que dirían, si Dios existe, es imposible que nosotros podamos conocerlo. Y entonces es el pecado que lleva a estas personas a negar la existencia de Dios o la posibilidad de conocer a este Dios. Es el pecado que los lleva a obstruir la verdad con su maldad, a ignorar la revelación de Dios, a no glorificar y agradecer a Dios y a cambiar la gloria de Dios por imágenes de hombres y animales. Pero cada día, hay que decirlo, a pesar de su negación, a pesar de su obstrucción,
Cada día de su existencia, ellos pueden ver el poder, la sabiduría y la bondad de Dios haciéndose patentes en el mundo a través de las obras de su creación, a pesar de su negación y a pesar de su rechazo. Y luego vamos a ir al texto de Hechos capítulo 17. Bajo este encabezado, un Dios desconocido. Según Hechos 17, los atenienses eran gente sumamente religiosa y entre los dioses que ellos adoraban tenían un altar a un Dios que no conocían, a un Dios desconocido. Y según el apóstol Pablo, ese Dios desconocido era el único Dios verdadero. Y vamos a ver los versos 24 al 31. Podemos leer incluso un poquito atrás para tener ese contexto de esta situación en Atenas. Vamos a leer un poquito hacia atrás. Voy a empezar a leer versículo 16. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Observe que hay dos lugares de discusión. Uno es en la sinagoga, donde hay personas de ascendencia judía y personas que llaman piadosos. Y otro es en la plaza pública, donde se encuentran otras personas que no pertenecen a ese grupo de judíos y piadosos. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y posiblemente estas discusiones eran en el seno de la plaza, con filósofos epicúreos y filósofos estoicos, que eran dos partidos en cuanto a las ideas filosóficas griegas. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otra versión dice: este charlatán. Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Habían dos personas, dos clases de reacciones. Primero los que decían es un charlatán, y luego los que decían pues es un predicador de nuevos dioses. Versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago, o la colina de Ares, era el lugar de discusión, precisamente era el lugar donde los filósofos discutían sus ideas. Y llevaron a Pablo a este lugar de discusión, para escuchar o tratar de entender qué es lo que él estaba enseñando. Versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, un mensaje que ellos no habían escuchado. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Era una ciudad sumamente entregada a la filosofía, ¿verdad? La gente quería aprender siempre. La gente estaba interesada en escuchar algo nuevo. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Se ve que la ciudad era una ciudad entregada a la filosofía, a la religión. Habían santuarios o centros de adoración, habían altares, y entre esos altares, este altar en específico, el altar al Dios desconocido o al Dios no conocido. Y Pablo dice: este Dios que ustedes adoran sin conocer es el Dios a quien yo os anuncio. A partir de ahí, entonces, ya teniendo ese contexto, a partir de ahí, versículos 24 a 31, vamos a leer prestando atención a los atributos divinos que son mencionados allí por Pablo. Recuerde que estamos hablando de la segunda razón anexa al segundo mandamiento, que es: el Dios creador tiene derechos sobre nosotros, que somos sus criaturas. Y entonces vamos a pensar en términos de atributos divinos, leyendo desde el versículo 24 y hasta el versículo 31. Voy a leer los dos versos y luego voy a hablar acerca de los atributos, retomando sus versos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da vida a todos, o a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra,
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice que debemos escribir una lista o pensar en términos de una lista de atributos de Dios a la luz de estos versos. Y entonces el primer atributo que yo encuentro allí, al cual Pablo hace referencia, es al atributo de Dios como creador. En el versículo 24, él se refiere a este Dios como el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. En el versículo 26, él habla de este Dios como que hizo al hombre, o de un solo hombre, todas las naciones para que habiten sobre la tierra. Si estamos familiarizados con el texto bíblico, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, esto nos llevaría al libro de Génesis, en el capítulo 2, donde encontramos a Dios creando al hombre. Una referencia a Génesis. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, su ruaj, lo que les contaba el otro día. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces el primer atributo que nosotros encontramos, que Pablo menciona allí en relación con nuestro Dios, es que Él es creador. El segundo atributo que yo encuentro que el apóstol Pablo menciona allí es que Él es soberano. Nosotros estuvimos explorando el domingo nuevamente el concepto de soberanía de Dios, donde dijimos Dios hace todo lo que Él quiere con sus criaturas. Él tiene poder para hacerlo y Él lo hace conforme a su voluntad. Y encuentro en el versículo 24 que Pablo lo llama que Él es Señor del cielo y de la tierra. Ahí vemos ese aspecto de la soberanía de Dios. El Señor del cielo y de la tierra. Pero también en el versículo 26 me encuentro otro aspecto de la soberanía de Dios, porque Pablo dice que Él determinó los periodos de la historia del hombre y las fronteras de sus territorios. Versículo 26 dice, para que habiten toda la faz de la tierra, cuando habla de Dios creando al hombre, y les ha prefijado el orden de los tiempos, o ha determinado los tiempos, los periodos de su historia y los límites de su habitación o las fronteras de sus territorios. Entonces encontramos al Dios creador, encontramos al Dios soberano, pero también veo que Pablo se refiere a otro atributo de Dios que se refiere a él como el Dios incontenible. En el versículo 24 les dice que este Dios no vive o no habita en templos hechos por manos humanas. Él no habita en santuarios. Recuerde que los atenienses tenían muchos santuarios. Hemos hablado de eso cuando hablamos acerca de que la adoración a Dios no está limitada a un lugar específico. El Señor Jesucristo dijo que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y es la clase de adoradores que Dios está buscando, no en Jerusalén, en el monte del templo, no en Gerizim, en el lugar donde adoraban los samaritanos, sino en todo lugar. Y entonces encontramos este atributo de la incontenibilidad de Dios. Dios es incontenible. Él no vive en templos, no vive en santuarios construidos por hombres. Me parece escuchar a Salomón el día que estaba inaugurando el templo que había construido al Señor. Él dijo que los cielos de los cielos no podían contener la presencia de Dios, mucho menos aquel santuario que él había construido para Dios. Y luego llegamos a un cuarto atributo. Ya vimos que Él es creador, Él es soberano, es incontenible. Y llegamos a este otro atributo que es el atributo de la autosuficiencia. Este Dios que es creador, soberano e incontenible también es autosuficiente. Otra vez en el versículo 25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Otra versión dice, no se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Él es autosuficiente. Y luego tenemos otro atributo de Dios mencionado
en el verso 25 también y el 28, que es el atributo de sustentador. Este Dios que es creador, soberano, incontenible y autosuficiente, también es sustentador. En el versículo 25 dice que Él es el que da vida a todos y aliento a todas las cosas. En el versículo 28 dice que en Él vivimos, nos movemos y somos, o como traduce otra versión, existimos. Vivimos, nos movemos y existimos. Y también dice que somos descendientes de Él. Lo que decían los poetas, linaje suyo somos, o somos sus descendientes. Tenemos otro atributo de este Dios que es creador, soberano, incontenible, autosuficiente y sustentador. Él es un Dios relacional. Y aquí se cae el tema del agnosticismo, que dice, si Dios existe, no podemos tener una relación con Él o no podemos llegar a conocerle. Pero en el versículo 27, el apóstol Pablo dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Este Dios se relaciona con nosotros. El Señor quiere que le busquemos y Él va a dejarse encontrar por nosotros. Es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. Dice, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Tenemos un séptimo atributo de este Dios. Permítame recapitular. Ya vimos que Él es creador, Él es soberano, es incontenible, es autosuficiente, es sustentador, es relacional, lo cual es muy importante para nosotros que podamos relacionarnos con Él y especialmente cuando hablamos en términos de nuestra salvación, porque tener una relación con Dios es sinónimo de ser un hijo de Dios, de tener una relación salvífica con Él. Y tenemos el séptimo atributo. Él es accesible. Y esto es maravilloso porque estamos viendo la grandeza de este Dios. Ya dijimos que es incontenible, ya dijimos que es soberano, ya dijimos que es creador, ya dijimos que es autosuficiente, pero vea cómo poco a poco vamos acercándonos a Él, porque ya dijimos que es accesible, o ya dijimos, perdón, que es relacional y ahora estamos diciendo que es accesible. En el versículo 27 dice que Él no está lejos de cada uno de nosotros y eso nos habla de su accesibilidad. Tenemos un octavo atributo descrito en el versículo 29 y este es que Él es incomparable, incomparable. En el versículo 29 dice que no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Esta palabra semejante a, Él es incomparable. Nada que resulte del ingenio humano, nada que resulte de la destreza del ser humano puede compararse con Dios. Él es incomparable. Tenemos un noveno atributo, también descrito en el versículo 29, el atributo de conciliador. En el versículo 29, perdón, versículo 30, dice, pero Dios, esta frase, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él pasó por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿A cuál ignorancia se refiere el apóstol Pablo? Se está refiriendo a la idolatría humana. Y dice que Dios está pasando o está dispuesto a pasar por alto esa ignorancia. Él es conciliador. Pero también dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, Él está dispuesto, como decimos nosotros, borrón y cuenta nueva. Pero para que haya borrón y cuenta nueva, es necesario que haya arrepentimiento. Si los hombres se arrepienten de su idolatría, si los hombres se arrepienten de su maldad, si los hombres se arrepienten de su pecado, Él está dispuesto a reconciliarse con ellos. Él es un Dios conciliador. Permítame recapitular antes de darle el último atributo que encuentro allí en esos versos. Hablé del Dios creador, el Dios soberano, el Dios incontenible, el Dios autosuficiente, el Dios sustentador, el Dios relacional, el Dios accesible, el Dios incomparable, el Dios conciliador.
Pero permítame darle un atributo más, mencionado ahí en ese discurso de Pablo. Él también es juez. Él es juez. Vean lo que dice el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual, y aquí está la palabra clave aquí, juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y este juicio lo llevará a cabo por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo resucitado. Aquel varón a quien designó se refiere a nuestro Señor Jesucristo, porque fue a Él a quien Dios levantó de los muertos. Y quiero llamar su atención a tres de esos atributos. En primer lugar, el atributo del Dios relacional, que es accesible y al mismo tiempo conciliador. Él está extendiéndonos la mano. Nos invita a que tomemos su mano, nos invita a entrar en una relación con Él. Pero si nosotros rehusamos tomar su mano, si nosotros rehusamos acceder a Él, si nosotros rehusamos buscarle, lo único que nos queda es el juicio. Y es inminente. El juicio del Señor viene. El apóstol Pedro dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El juicio de Dios es inminente, pero todavía el juicio no ha caído sobre el mundo. Todavía el mundo no ha sido juzgado por él. Hay oportunidad para arrepentirse, para reconciliarse con este Dios. Él nos está invitando a entrar en una relación con él. Entonces, vean qué maravilloso. Este Dios desconocido que el apóstol Pablo, por medio de esta enseñanza, nos está revelando, nos está dando a conocer. Y luego tenemos el versículo 32, que es la siguiente pregunta. Ya vimos los atributos de Dios en ese discurso del apóstol Pablo. Y según el versículo 32 se nos pregunta, ¿cuál fue la reacción de los que estaban escuchando el discurso de Pablo? Porque hubo una reacción. ¿Se acuerdan que ahora yo hablé de dos grupos? Estaban filósofos estoicos, estaban filósofos epicúreos, estaban los que se reunían en la sinagoga y hombres piadosos, y estaban los que se reunían en la plaza. ¿Y cuál fue la reacción de los que estaban escuchando el discurso de Pablo? Porque el discurso de Pablo llegó a su fin en el versículo 31, cuando les habla acerca del juicio de Dios por medio del Señor Jesucristo. Y vea lo que dice el versículo 32, el término de contraste. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, lo que aludía al Señor Jesucristo resucitado, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los que estaban escuchando el discurso de Pablo? En primer lugar, estaban los que se burlaron, a los que les pareció absurdo lo que tenía que ver con la resurrección. Les pareció una locura. En otro lado, Pablo dice que para algunos el evangelio es locura. Los griegos menospreciaban el evangelio. Ellos no podían creer que Dios se había encarnado en la persona de Jesucristo y que luego Jesucristo había muerto en manos de sus enemigos y había resucitado entre los muertos. Y estos se burlaron. Pero luego estaba el otro grupo. Un grupo que mostró interés en escuchar un poco más sobre este tema en otra ocasión. Al menos no se burlaron y al menos tuvieron interés en volver a escuchar. Pero luego de ahí Pablo sale de Atenas hacia otro lugar. Gente que mostró interés. No se habla de ninguno que se arrepintiera, como en otros casos, por ejemplo, que Pablo estaba predicando, el caso de Lidia, por ejemplo, que Pablo estaba predicando junto al río y dice que ella estaba atenta a las palabras de Pablo, estaba bebiendo cada una de sus palabras, su corazón estaba lleno de fe, ella creyó en el Señor Jesucristo. Pero ese segundo grupo mostró interés en escuchar más sobre el tema en otra ocasión. Pero si sacamos por lo que dice el texto en su contexto, que decía que los atenienses tenían este hábito, ahí en el versículo 21, que dice que tenían el hábito de querer escuchar siempre algo nuevo, tal vez no muy alentador, que ellos quisieran escuchar un poco más,
tal vez solamente por un interés intelectual y no necesariamente por un asunto de fe. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a estas verdades sobre Dios? ¿Cómo reaccionas tú a estas verdades sobre Dios? ¿Cómo reaccionas frente al Dios creador, que es soberano, que es incontenible, que es autosuficiente, que es sustentador, que es relacional, que es accesible, que es incomparable, que es conciliador y es juez? Yo pienso que al menos podemos reaccionar de tres maneras frente a este Dios. En primer lugar, con burla. Esa sería la primera reacción. Escarneciendo, menospreciando, burlándose de estas palabras. Simplemente mostrando un desinterés por estas palabras. Eso es lo que hacen los hombres impíos. ¿Se acuerdan? Detienen con injusticia la verdad. Cautivan la verdad con su maldad. Se rehúsan ver a Dios en su creación. Se rehúsan darle culto. Se rehúsan darle gracias. Se rehúsan glorificarle. Hablan de Dios de manera irreverente. Se burlan de la fe. Se burlan de la Biblia. Se burlan de los predicadores. Se burlan del evangelio. Esa sería una primera reacción. Hay muchos hombres en el mundo y quizás alguno que pueda escuchar esto puede reaccionar así, burlándose, menospreciando estas cosas. En segundo lugar, una segunda reacción es con interés de saber un poco más. Yo quiero saber más sobre este asunto. Y eso está bien. Tener interés por aprender o saber un poco más. Tal vez quiero convencerme. Tal vez quiero más argumentos. Pero estoy pensando también en Agripa y el encuentro que el apóstol Pablo tuvo con él. Porque Pablo le predicó a Cristo, le predicó el evangelio. Y la respuesta de Agripa fue: por poco me persuades a ser cristiano. Alguien piensa que Agripa estaba diciendo un poquito más y me hubieras convencido. Realmente lo que Agripa estaba diciendo era: tus argumentos son pobres, son pocos, no son suficientes para convencerme. Lamentablemente hay personas así también que van a reaccionar de esa manera diciendo: no hay suficientes elementos aquí para yo tener convicción acerca de estas cosas. Pero también puede ser que haya personas que quieran tener un poco más de información para estar seguros de dar un paso de fe. Obviamente sabemos que esto no tiene que ver con un esfuerzo humano o de la mente humana, porque Dios se revela a quien Él quiere. Y el corazón del hombre impío, del hombre pecador, es abierto por el Espíritu Santo frente a la predicación de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. El Espíritu Santo es el que produce esa fe. Pero yo no me desanimaría del todo frente a esa persona que dice: quiero saber un poco más. Quiero escuchar de esto un poco más. Porque puede ser que Dios le conceda a esa persona arrepentimiento. Y la tercera reacción, ya dijimos, la primera, reaccionar con burla. La segunda, reaccionar con interés de saber un poco más. Puede ser un arma de doble filo. Y la tercera, reaccionar con fe y con adoración. Esa sería la tercera reacción y la mejor de todas. Reaccionar frente a este Dios que es creador, soberano, incontenible, autosuficiente, etc. Reaccionar con fe y adoración. Recuerden lo que dice Hebreos capítulo 11 en el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y la mejor reacción de un hombre y una mujer frente a este Dios es una reacción de fe y adoración. ¿Por qué? Porque estamos acercándonos a este Dios relacional, accesible y conciliador. Y si nos acercamos a Él de esta manera, Él nos va a recibir. Y llegamos entonces a estos pensamientos finales. Dios tiene derechos sobre nosotros. Él nos creó y somos suyos. Debemos adorarle como Él manda porque le pertenecemos. Y no debemos adorarle utilizando medios que Él no ha ordenado, porque no tenemos derecho a crear, innovar o inventar nuevas formas para acercarnos a Él. El segundo pensamiento es:
No te resistas a adorar a Dios. Aquellos que se resisten a adorar a Dios actúan impíamente. Para ellos está reservada la ira de Dios, y hablamos de una ira de abandono, una ira que los conducirá en pos de su autodestrucción. Otra vez ahí en Romanos 1, al versículo 24 y hasta el 28, se nos habla de que aquellos que se resisten a adorar a Dios, ellos van a ser entregados a los malos deseos de sus corazones. Versículo 24. Ellos van a ser entregados a pasiones vergonzosas. Versículo 26 y 27. Y finalmente, ellos van a ser entregados a la depravación mental para hacer cosas que no convienen. Versículo 28. Si nos resistimos a adorar a Dios, su ira se encenderá y Él nos abandonará. Y como resultado, entonces caeremos en esa espiral descendente de maldad. Nuestra propia maldad nos consumirá por causa de nuestra resistencia. Tercer pensamiento. No podemos mantenernos neutrales. Cuando hablamos de adoración, no podemos mantenernos neutrales. ¿Por qué? Porque somos adoradores por naturaleza. Fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para rendir culto. Y vamos a adorar a Dios o vamos a adorar otra cosa. Vamos a adorar a Dios o vamos a adorar el dinero, o vamos a adorar el sexo, o vamos a adorar el poder, o vamos a adorar el conocimiento, o cualquier otra cosa. Porque fuimos creados para adorar. Dios nos creó de esa manera. Y a causa del pecado, si nosotros no nos arrepentimos y no buscamos reconciliarnos con Dios, entonces nuestra adoración será una adoración falsa. Seremos llevados en pos de esa adoración falsa. El objeto, entonces, de nuestra adoración va a determinar cuál es nuestro destino. Y pensamos en esas dos adoraciones. La adoración santa, que es una adoración que tiene que ver con Dios, con ese Dios que se ha revelado, con todos esos atributos maravillosos. Y la adoración falsa, que tiene que ver con hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles. La adoración santa nos dirige en pos del único Dios verdadero. Nos dirige en pos de la presencia de ese Dios, nos dirige en pos de las bendiciones que resultan de estar asociados con ese Dios. Cuando nos acercamos a Él y Él nos toca con su gloria, y entonces recibimos las bendiciones asociadas a la presencia de Dios. Pero la adoración falsa, lo que hace la adoración falsa es alejarnos del único Dios verdadero hacia nuestra propia ruina y nuestra propia destrucción. Ya lo vimos, malos deseos del corazón, pasiones vergonzosas, depravación mental. Cuando nos alejamos de Dios, estamos siendo en pos de nuestra propia ruina, en pos de nuestra propia destrucción. Personas que piensan que pueden mantenerse neutrales, pero no te vas a mantener neutral. O adoras a Dios, o adoras lo que no es Dios, pero vas a adorar algo o alguien. Y lo que adores va a determinar tu destino. Como advirtió David a su hijo Salomón, allá en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, si lo buscas, hablando de Dios, te permitirá que lo encuentres. Otra vez, el Dios relacional, el Dios accesible, el Dios conciliador. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Y en contraste, lo advierte y le dice, si lo abandonas, ¿a quién? A Dios. Te rechazará para siempre. Si abandonamos a Dios, Él nos rechazará para siempre. Y es aquí donde cada uno debe tomar su decisión y debe actuar asumiendo sus consecuencias. ¿Vas a buscar a Dios? Si lo buscas, lo vas a encontrar. ¿Vas a tomar la decisión de abandonarlo? Si lo abandonas, Él te va a rechazar. Y al ser rechazado por Dios, vendrán todas las consecuencias de la adoración falsa. Empezarás a adorar lo que no es Dios. Te vas a corromper. Irás cayendo en esa espiral descendente de maldad hacia la autodestrucción, hacia tu propia ruina. Cada uno debe tomar su decisión y actuar entendiendo que hay consecuencias. Buenas consecuencias para los que buscan a Dios. Buenos resultados
para los que se acercan a Él, malas consecuencias y malos resultados para aquellos que rechazan al Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nuestros hijos, de todos los que están escuchando esto, para que ellos puedan tomar una decisión acertada, para que ellos, si están en el bando de los burladores y los indiferentes, decidan cambiar de bando al bando de los adoradores en espíritu y en verdad, para que ellos decidan dejar atrás su ignorancia, como dice Hechos 17, y venir a esta luz, la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo y abonando en relación con estas cosas. Sigue instruyendo, oh Señor, nuestras mentes y nuestros corazones. Sigue informándonos en tu camino para saber cómo conducirnos, para saber cómo hablar, para saber, oh Señor, cómo testificar a otros. Rogamos por aquellos, oh Señor, que se mantienen indiferentes. Rogamos, oh Señor, por aquellos que se mantienen arrogantes. Rogamos, oh Señor, por aquellos que se burlan de estas cosas, para que tú tengas misericordia de ellos. Y en medio de su oscuridad, y en medio de su locura, ellos puedan alzar sus ojos al cielo, como hizo el rey Nabucodonosor, y reconocer al Altísimo, alabarlo y glorificarlo y bendecirlo. Doy gracias, Señor, por todos aquellos que están en una posición humilde delante de ti, como verdaderos adoradores, ofreciendo o al menos intentando ofrecer una adoración santa, para que tú lo sigas encaminando, para que tú lo sigas purificando, para que cada vez más, oh Dios, podamos ofrecer una adoración que sea agradable a ti a través de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos especialmente por nuestros hijos, para que tengan misericordia de ellos y que nuestros hijos, así como nosotros, puedan afirmarse en la fe de Jesucristo, en la fe del único Dios verdadero. Y que podamos ser fieles testigos al mundo, a los que están a nuestro alrededor, que nuestra iglesia, oh Señor, sea una iglesia fiel en su testimonio, hablando acerca de estas cosas que tienen que ver con la verdad que tú has revelado, oh Señor, a través de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.